Y ya habíamos platicado un poquito de esto, pero pues justo, vamos a empezar por ahí porque... Guillermo, ¿me puedes decir qué significa que un conjunto de datos de categorías sea linealmente separable? Sí, recuerdo que, bueno, depende de la dimensión que estés, ¿no? Pero puede ser una recta, un plano, un hiperplano, que Ujú. que los divida justo en los grupos que tú estás buscando y que los esté clasificando de una correcta manera. Exactamente, ¿no? O sea, recuerden que podrías tener como tus datos, digamos, si estamos pensando en 3 dimensiones, podría ser en el centro que fueran los de color rojo y alrededor los... Que está en el índice 2, o sea, el 0, 1, 2, vamos a insertar valores, estos valores. Ah, ok, que podrías tener tus datos en el centro y alrededor los otros datos de otra clase, y pues eso no sería linealmente separable, ¿no? Porque no habría un plano que me pudiera decir estos de aquí y estos de allá. Luego, Daniela, ¿te acuerdas por qué queremos, qué significa el margen y por qué lo queremos maximizar? El margen es como la distancia que hay entre la línea que los separa y los datos. Y lo Perfecto. queremos maximizar porque justo no queremos que la línea esté muy cerca de cualquiera de los dos. Exacto, ¿no? O sea, queremos que estén bien separados y, por ejemplo, en estas 3 líneas, ¿cuál dirías que es una mejor línea? La L3. Perfecto, ¿no? Porque es justamente la que tiene el margen más grande. Muy bien. Ahora sí. Y ahora, a ver, Jaime, ¿me sabes decir cuál es un margen suave? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un margen normal y un margen suave? Sí, recuerdo que el margen normal separa al grupo este, sin que haya como ahí mezclados, ¿no? Y el Uh -huh. margen suave acepta que algunos sí se vayan del otro lado y otros sí, o sea que hay algunos mezclados, ¿no? Perfectísimo, muy bien. Justo, o sea, por ejemplo, en este caso, aunque no tenemos algo que es linealmente separable, porque tenemos unos, o sea, digamos, queremos separar los cuadrados de los círculos, ¿no? Y entonces no hay una recta que justamente los separe, ¿no? Porque pues justo tenemos como que unos círculos que se meten en el lado que quisiéramos tener puros cuadrados. Entonces lo que estamos haciendo es permitir un margen suave, que justo lo que te dice es, bueno, pues si tienes unos cuantos errores, pues te lo dejo pasar, ¿no? ¿Y cuál la otra pregunta nos faltaba? Ah, sí, perfecto. ¿Qué son las transformaciones kernel, Tonali? ¿Y para qué sirven en el caso de Support Vector Machines? Son para cuando no encontramos alguna separación entre la clasificación de los datos en R2. Entonces, pues los transformamos como a R3 y ya encontramos como una manera de separarlos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si ya tus datos son de muchas dimensiones? O sea, si ya tus datos son de 4 dimensiones, ¿podrías aplicar un kernel o ahí ya no? Te digo que sí. Sí, o sea, justo lo que ahorita respondiste está casi bien, porque no solamente es en el caso de pasar de R2 a R3. O sea, el kernel es transformar tus datos, así de simple. De tal suerte que los nuevos datos sí sean linealmente separables. Ahora, no forzosamente tienes que, o sea, no solamente lo puedes aplicar de R2 a R3 como el dibujo que ahorita tengo aquí, sino también podría ser en, no sé, en R5 lo puedes pasar a R8 y ya se volvieron linealmente independientes. O sea, no es solamente o sea, por un lado, no solamente es para dimensión 2. Y por otro lado, tampoco crean que solamente es aumentarle una dimensión. O sea, le podrías aumentar n 1000 dimensiones, ¿no?
Pero el chiste es que ya en este nuevo espacio ya podríamos pasar un plano que sí nos lo separa, ¿no? O sea, digamos que Support Vector Machines tenemos dos formas de mejorarlo. Una es utilizando, a ver, déjenme, si ya. Una es utilizando márgenes suaves, es decir, permitiendo que cuando tenemos conjuntos no linealmente separables, tener ciertos errores, ¿no? Y otra es haciendo transformaciones kernel, lo cual es que a tus variables las transformas de tal suerte que en el nuevo espacio donde vivan estas nuevas variables, sí puedas separarlas linealmente, ¿no? O sea, noten que también podemos hacer una combinación de los dos. Podemos hacer una transformación kernel y que de todas maneras no nos dé algo que sea linealmente separable, pero que sí sea un poquito mejor separable, por decirlo de alguna manera, y además aplicarle un margen suave, ¿no? Para que entonces entre ya las dos, pues ya tengas un modelo que te separe tus datos, ¿ok? O sea, tal vez ahorita yo muchas veces expliqué a dimensión 2, ¿no? Pero no solamente los márgenes son a dimensión 2. O sea, al fin y al cabo es la idea del margen, si estás en una dimensión mayor, ¿no? Por ejemplo, si estás en 3 dimensiones, es que el plano que lo separa, el margen, es la distancia del plano al primer dato más cercano de X, digo de X, de una clase y al dato más cercano de la otra clase, ¿no? Entonces, pero justo esta misma idea lo pasas a n dimensiones y entonces ya tienes el margen es la distancia del hiperplano al dato más cercano de la clase 1 y al dato más cercano de la clase 0. ¿Ok? ¿Quedó claro eso o repito algo de eso? Sí, quedó claro. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es justamente un ejemplo de qué es lo que está pasando en el fondo, ¿no? Es un ejemplo relativamente sencillo, pero que nos va a dar mucha idea de cómo están funcionando las cosas. Ok, entonces pues vamos a ver justamente este Jupiter, que justamente la versión original es de Krishnaik, que ya hemos visto otros Jupiters de él. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Por aquí va a simular unos datos, ¿no? Y o sea, lo que quiero es esta parte. Ok. Lo que tenemos como datos son en R2, ¿no? Es decir, en el plano, unos datos azules y unos datos anaranjados, ¿no? Y lo que pasa es que los azules son estos y los anaranjados, bueno, lo que pasa es que no los vamos a poder separar con una línea, ¿sí? Porque cualquier línea que pasen, pues vas a tener tanto datos azules como anaranjados. Ahora, por aquí pues ya nada más está poniendo los datos en un data frame, ¿no? Y no nos preocupemos mucho por esa parte. Y aquí pues ya dice, pues estos son X y estos son Y, ¿no? Y entonces tienes tus dos clases, que los primeros fueron de la clase 0 y los segundos de la clase 1. Ahora, pues va a decir, pues vamos a, como siempre, separar mis datos, ¿no? Y entonces aquí tengo mis valores de entrenamiento, que tengo algunos de 0 y algunos de 1, ¿no? Esto es algo que ya ustedes han hecho varias veces, entonces me puedo ir un poquito más rápido. Ahora, justo esta parte, pues ya voy a entrenar un modelo de Support Vector Machines de clasificación, ¿no? Ahí la vez pasada habíamos utilizado con otro comando, pero bueno, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hagan SVC o el otro comando que era Support Vector Machines Classification, ya. Entonces, lo llamo mi classifier, ¿no? Y ahora pues voy a predecir unos datos. Y vamos a ver accuracy. Accuracy. A ver. No. Aquí. Ay, qué mal.
A ver, déjenme, hago esto, que es cuando no se acuerdan de los comandos, lo googlean o lo buscan en DuckDuckGo. Y según yo, es ponerle linear classifier. O sea, lo que ahorita no me acordé es cuál es el comando para el tipo de clasificador. A ver, denme un segundito. Justo ya revisé y sí, es justamente el comandito linear. Ok, es que justo el otro comando agarraba un kernel que era radial, y entonces con un kernel radial justamente tienes que sí sabes distinguir tus datos, y justamente lo que no quiero es que pase eso. Entonces, con un kernel lineal, lo que ocurre es que tu accuracy, ¿cómo traduces accuracy? Bueno, tu accuracy score, ¿no? Que tu eficacia de tu clasificador es de 0.45, es decir, se está equivocando peor que si aventara un volado, ¿no? Que justamente se está equivocando todo eso. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Rodrigo te dice que accuracy es precisión. Ah, claro, precisión. Muchas gracias. Se está equivocando todo eso porque justamente una línea pues no puede separar esto, ¿no? Pero cuando tenía el otro, pues sí se podía porque justamente era un kernel radial. Bueno, entonces lo que queremos hacer es una transformación, y en este caso la transformación que vamos a hacer es polinomial. Es decir, si yo tengo mis datos, lo que voy a hacer va a ser encontrar, o sea, como lo hicimos en regresión lineal, vamos a hacer una transformación de las variables tal que ahora voy a tener no solamente x1 y x2, sino también voy a tener x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y x1 por x2. ¿Ok? Entonces, esas transformaciones, pues justamente con esto estoy integrando, o sea, a mi data frame le estoy agregando una columna que ahora va a ser x1, pero elevado al cuadrado. Y a esa nueva columna, pues le llamo x1 al cuadrado, ¿no? Y luego hago lo mismo para x2, ¿no? Hago una columna que se llama x2 al cuadrado, ¿no? Y es justamente elevar al cuadrado la columna x2, y luego pues x1 por x2, y pues esa es la multiplicación de esto, ¿no? Que en el fondo, digamos, la forma general de hacer eso, cuando tienes un vector de tus variables, es con una transformación de este estilo, ¿no? A estas transformaciones, pues bueno, en este caso le llamamos kernel, que al fin y al cabo solamente es transformar de alguna manera tus variables, ¿no? Y lo que queremos, como ya habíamos platicado, es que ahora sean linealmente separables. Y lo que está haciendo aquí es matricialmente, es decir, si tengo el vector x y y, que para nuestro caso sería x el vector de variables y y otra vez el vector de variables, pues simplemente sácale hace el producto punto, ¿no? Eso, multiplícalo traspuestamente y luego elévalo, o sea, bueno, súmale una constante, nada más para meterle un poquito más de variables, y elévalo a una potencia. Ahora, cuando haces esta operación matricialmente, lo que en el fondo va a hacer es obtenerte todas las potencias, bueno, todas las combinaciones de tus variables, ¿no? Hasta un grado D. Entonces, ahorita no nos preocupemos mucho por eso. O sea, en el fondo lo que me interesa es que aquí lo que estoy haciendo, y de hecho aquí lo hace este código muy explícitamente, es tomar tanto los cuadrados como el producto cruzado, ¿no? Y entonces ya corro y pues ahora tengo mi nuevo data frame, pues ya tiene estas nuevas columnas, y otra vez pues le llamo x y pues mis y siguen siendo las mismas, y vuelvo a dividir en x train y test, ¿no? Y y train y test. Noten que ahora justamente esta x train pues ya no nada más eran las primeras variables, sino que ahora también tiene por ahí mezcladas, ¿no? Variables
bueno, tienen las respectivas renglones de también las columnas x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y x1 por x2. Ok. Entonces ya tenemos estas nuevas combinaciones de variables. Ahora, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Cuando grafico en 3 dimensiones x1, x2 y x1 por x2. ¿Ok? Y lo que pasa es que lo que antes era un círculo, ahora se convirtió en esta cosa, ¿no? O sea, noten, bueno, que ni siquiera círculo, noten que si lo veo desde este ángulo, que es el ángulo x1, bueno, es el ángulo que parece como si estuviera en el plano, x1 contra x2, pues como que se ve lo que ya tenía desde un principio. Pero si ahora me fijo en la dimensión tercera, que es x1 por x2, pues tengo esto. Ahora, mi pregunta es, ¿quién sigue? Rodrigo. Rodrigo, tú me escribes, ¿no? Entonces, si puedes hablar, mejor, pero te pregunto, con solamente x1 y x2, pues, ¿es linealmente separable o lo puedo separar por medio de un plano? No tengo a la mano mis audífonos con micro, pero no veo que sea separable a simple vista. Exactamente, ¿no? Entonces, justo, no se puede separar todavía. O sea, noten que no porque le agreguemos una nueva dimensión, ¿no? Va a poder ser linealmente separable, porque justo si ustedes pasan, digamos, un plano vertical por aquí, pues sigues teniendo unos puntos azules, ¿no? Del lado que solo quisieras tener amarillos, ¿no? Entonces todavía no es linealmente separable. Noten que en sí, este ejemplo, pues es, digamos, amigable porque es de solamente 2 dimensiones, pero cuando tienes 80 dimensiones, pues ni siquiera lo puedes identificar cuál sería la forma correcta bueno, cuál sería la transformación kernel que sí me lo hace linealmente separable, ¿no? Pero tampoco quieres una transformación kernel que sea demasiado, que haga overfitting, ¿no? Que me separe también los datos, que justamente lo que hizo en el fondo es aprenderse los datos. Y por ahí me estuvo dando, estuve pensando la pregunta de David acerca de dónde podemos encontrar una demostración de que el kernel me logra separar. O sea, si tengo una familia de transformaciones lo suficientemente robusta, sí puedo hacer overfitting, es decir, sí puedo aprenderme los datos. Y una demostración, digamos, sencillita para el caso de transformaciones polinomiales es pensar que al fin y al cabo transformaciones polinomiales lo que hacen es transformar tus variables en un polinomio, ¿no? Entonces, imagínense que tú lo que quieres es que esa nueva transformación haya unas variables que valgan, digamos, un número positivo y unas que valgan un número negativo, ¿no? Porque ya con eso podrías pasar un plano entre esos dos valores. Ahora, la gran ventaja de las transformaciones polinomiales, ¿no? Como su nombre lo dice, son polinomios, es que tú sabes que sea cual sea la función, tú la puedes, o sea, una función continua, tú la puedes aproximar por medio de un polinomio, ¿cierto? Entonces imagínense que sin importar cuál sea, digamos, la forma de tus datos subyacente, hay una transformación polinomial que justamente se la aprende, ¿no? Y que justamente tú le puedes decir, bueno, pues esa transformación y que luego los datos que estén arriba de eso, pues házmelos positivos y estos, házmelos positivos mayores a 10 y los que estén, los que tengan la otra categoría, házmelos menores a 10.
Entonces ya con eso lograrías tener estos dos categorías. O sea, ya tendrías una dimensión donde tienes los datos de una categoría arriba y los datos de otra categoría abajo, ¿no? Y en el caso de polinomios, justo como sabes que los polinomios son densos en el espacio de las funciones continuas, ¿no? Puedes aproximar, es decir, lo que en muchas palabras, es decir, la familia de polinomios, de todos los polinomios, son densos en el espacio de funciones continuas, lo que te dice es cualquier función continua la puedes aproximar por un polinomio de suficiente alto grado, ¿no? O sea, si me das un grado suficientemente grande, yo te puedo aproximar prácticamente cualquier función, ¿no? Entonces, mismo esa idea, pues mismo lo aplicas en este caso. Si tú tienes unos datos que se comportan muy raro en muchas dimensiones, hasta puede ser, pues simplemente encuentra un polinomio súper grande, ajustalos, o sea, con ese polinomio súper grande, los ajustas y entonces tienes una transformación que puede valer lo que tú quieras, ¿no? En particular, puede ser que en una dimensión los datos sean positivos y en otra negativos, ¿no? Entonces, eso es una forma. Y en general, esa misma idea es la que uno puede aplicar en general. Con una familia lo suficientemente densa, ¿no? Por densa quiere decir que puedas aproximar otras cosas, otras funciones, pues ya puedes puedes separar linealmente cualquier conjunto de datos, sin importar cuáles fueron azules y rojos, ¿no? ¿Queda clara esa idea? En especial para David, que justamente era el que me preguntó el lunes de dónde podía haber una demostración. Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Ok, no, pues con gusto. Entonces, bueno, regresando a nuestro problema, como bien me habían dicho, no puedo, como bien dijo Rodrigo, no puedo separarlo con un hiperplano. Pero entonces vamos a ver si hay alguna otra transformación que sí me lo permita. Noten que aquí teníamos x1 contra x2 contra x1 por x2, ¿no? Y ahora vamos a ver qué ocurre con x1 al cuadrado, coma y1, bueno, o sea, sí, x1 al cuadrado, coma x1 al cuadrado, coma x1 por x2. Y entonces, a ver, vamos a ver. Ay, parece ser que, pues sí, ¿no? Noten que esta transformación, que de hecho, como que es rara, porque al fin y al cabo repetí la misma coordenada, la misma eje dos veces, ¿no? X1 aquí y X1 acá, pero ya pude separar linealmente mis datos, ¿no? Ya en esta dimensión, los datos que antes se veían, a ver si puedo, no es que ya ni siquiera puedo separarlos como antes se veían, ¿no? O sea, en un principio teníamos, sorry, a ver, déjenme, me separo, ahí estamos, y luego me muevo por acá. En un principio teníamos los datos así, ¿no? Pero si yo le hago la transformación x1 al cuadrado y coma x1 al cuadrado, coma x1 por x2, pues ya en el espacio de R3 con estas dimensiones, pues ya obtengo esto. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál es la ventaja? En este caso, te pregunto a ti, Iris, ¿Quién levantó la mano? A ver, antes de eso, déjame, veo que dice, nada más la levantó, abrir cola. ¿Qué es eso de abrir cola? Pues no sé, pero ¿qué pasó, Julio? Es que me causa mucho conflicto esta última transformación porque antes teníamos como dos grupitos azules por separados, ¿no? Y ahorita perdí mucha información, o sea, perdí ese grupo por completo. Y aparte, o sea, lo que veo de eso de x1 al cuadrado de x2 tiene que ver como con que es simétrico respecto a la identidad, ¿no? ¿Es simétrico? Sí. O Pero sea, a ver, entonces como en la gráfica original, como que lo estoy doblando, ¿no? Sobre el eje. O sea, yo eso veo que
trazo la identidad y sobre esa línea como que estoy doblando los datos, algo así. O sea, pero a ver, nada más. ¿Cuál sería? O sea, tu comentario es que estamos perdiendo información, ¿no? O sea, estamos olvidándonos de quién fue X2, ¿cierto? Ajá, exacto. Bueno, no necesariamente X2, sino que, o sea, en el scatter original te digo, tenemos dos grupos y ahorita uno desapareció por completo. A ver, entonces ya no te entendí. ¿A qué te refieres con que se desapareció por completo? Porque justamente los azules y o sea, bueno, los amarillos son lo que eran los naranjas, ¿no? Ajá. Y los Pero, azules ajá, en la son lo que gráfica eran. original tenía un grupo azul como del lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿no? Ah, bueno, o sea, sí como grupo, o sea, bueno, ahí siempre se me olvida. Sí como grupo, como que ya perdí eso, pero, o sea, al fin y al cabo, recuerda que lo que tú quieres es correctamente decir a qué categoría perteneces, Claro. ¿no? Entonces, lo que hace esta transformación es separármelos de tal forma que ahora puedo pasar un plano por en medio, bueno, un plano por aquí, ¿no? Ajá. Que ya me separa los azules de los anaranjados. Ahora, Ok. eso de los grupos, pues sí, o sea, antes los datos se veían de esta manera, ¿no? Se veían, o sea, como que estaban por un lado a la izquierda y por un lado a la derecha. Pero pues al fin y Ajá. al cabo, pues eso no debería, digamos, importar tanto. De alguna manera podrías pensar, pues los casos extremos, o sea, imagínate que estás pensando, si fuera el crédito, o sea, por inventar un ejemplo, imagínate que son los créditos a compañías. Y entonces tú descubres que compañías muy chiquitas y compañías muy grandes son las que más caen en default, ¿no? O sea, las que más ya no te pagan los préstamos que le hiciste. ¿Por qué ocurre esto? Porque tanto las chiquitas pues, son malas para hacer sus finanzas, como las grandes son tan grandes que están destinadas a ser como Titanics, ¿no? Que creen que no van a fallar y pues al fin y al cabo pues les pasa, ¿no? Pero en cambio, las compañías medianitas que me piden créditos, pues sí saben pagármelos al final, por decir algo. O sea, eso solamente quiere decir cómo se ven los datos. Ahora, cuando yo los transformo, yo lo que estoy haciendo es, con la transformación que hicimos más abajito, es decir, bueno, pues tanto las compañías tan grandotas como las compañías tan chiquitas, pues al fin y al cabo, pues hacen lo mismo, porque, o sea, las voy a poner juntas, porque acaban teniendo los mismos errores, ¿no? Porque acaban siendo default a la misma par, ¿no? Ahora, nótese que este es unos datos, digamos, muy bonitos, son unos datos que ni siquiera están simulados, ¿no? Son tal cual los numeritos de aquí para acá, ¿no? Pero la idea es el patrón general que uno puede pensar de esto, ¿no? O sea, tal vez cuando uno se fija en el tamaño de una compañía, tanto las chicas como, digo, las muy chicas como las muy grandes, acaban cayendo en default o sea, acaban teniendo un comportamiento muy parecido, ¿no? Que son las que siempre andan tronando. En cambio, las medianitas, pues no. Y ahora, como lo que a ti nada más te importa es ver si, ahorita oí que alguien me dijo algo, nada más acabo esta idea, lo que a ti nada más te importa es ver de separarlas en default, en que no me pagan o que sí me pagan, ¿no? El préstamo, o sea, default es eso, ¿no? Que pagan o no mi préstamo que les hice, pues al fin y al cabo las puedo pasar del mismo lado, porque todas esas, pues hacen lo mismo, ¿no? O sea, no, tanto las chiquitas como las grandes son muy malas compañías para prestarles dinero, a diferencia de las medianitas, ¿no? Y entonces esa idea es lo que está pasando aquí. O sea, tú lo que estás haciendo es transformarlas de tal suerte que sí puedas separar a los conjuntos. Y nótese que bueno, en el fondo, otro comentario, no estamos perdiendo completamente, hace un momento yo lo dije un poquito mal, que estábamos perdiendo la información de X2, pero realmente no, porque al fin y al cabo, como la tenemos aquí metida en la variable X1 por X2, pues todavía como que nos está diciendo algo. O sea, no nada más la borramos,
por decir algo. O sea, ahora la transformamos al multiplicarla por x1 para que nos dijera todavía más información, ¿no? Y otro detalle es que en bases de datos reales, ¿no? Puede ser que sí, que tengas variables que no te interesan, ¿no? Que al fin y al cabo son variables que si tú hubieras aplicado, digamos, lazo, pues te diría, no, pues esas variables ni les pongas peso, ¿no? O sea, que no forzosamente tampoco tengamos, bueno, o sea, quiero decirles, tampoco tengan la mentalidad de que porque una transformación borra ciertas variables, quiere decir que sea una mala transformación, sino al contrario, o sea, si esas variables no son significativas con respecto a la separación de categorías, pues qué bueno que tu transformación las borra, ¿no? Por ahí oí unos ruiditos de comentarios. Pero ¿por qué no tomamos el espacio? ¿Por qué toman? Me gustaría ver por micrófono. Me gustaría Le gustaría hablar por micrófono, pero viene en el transporte. Ok. Sí, ya, hablar. Ya. ¿Por qué no tomamos esa otra transformación? Pues, ahorita, pues, uno por puro ejemplo, o sea, ahorita, seguramente si la tomamos, sí vamos a poder seguir separándolas linealmente, pero para graficarlo no podría hacerlo, ¿no? O sea, por decirlo en pocas palabras, pero nota un detalle. Si tú o sea, ahorita estamos con puras transformaciones polinómicas, ¿no? Para Hugo en particular. Pensando en puras transformaciones polinómicas, a ver, voy a dejar de presentar por un instante. Si estamos pensando que las transformaciones polinómicas lo que nos hacen es agregarnos columnas que son multiplicaciones de columnas de variables, si tú agregas, digamos que para tu problema con tener x al cuadrado, x1 al cuadrado y x2 al cuadrado es suficiente. Pero si tú además sigues agregando x1 al cubo, x2 al cubo, o sea, me refiero a que le sigues agregando más variables, el agregar más variables no quita que ya podías separarlas linealmente. ¿Ok? O sea, lo que les quiero decir es algo que en una dimensión, que con, digamos, las primeras 10 variables polinómicas ya lo podías separar linealmente. Si le agregas otra nueva variable polinómica, es decir, otro producto de las anteriores, lo vas a seguir pudiendo separar linealmente. Un ejemplo de por qué esto pasa, bueno, más bien yo les pregunto, ¿quién no le he preguntado? Reyes, ¿me podrías dar un ejemplo de por qué si agrego más dimensiones sigo pudiendo separar linealmente las cosas? O sea, imagínate que tienes unas variables en los puros reales, ¿no? Y que tienes las azules de este lado y las rojas de este lado. ¿Por qué si le agrego otra dimensión sigo pudiendo separarlas linealmente? Porque, pues, ya en teoría estabas separado, ¿no? O sea, si por ejemplo las en R2 ya las tenía separadas por una línea y las mando a R3, pues A ver, nada pero más más esa fácil, línea. mira, es que no tengo, o sea, si ya las tienes en R1 y las puedes separar por un punto, Ajá, ¿por qué al agregarles una dimensión? O sea, imagínate que solo tienes la variable X, ¿no? Y que tú sabes que las X menores a 0 son de una categoría y las X mayores de 0 son de otra categoría. ¿Qué pasa cuando yo agrego la columna X al cuadrado? ¿Por qué sigo pudiendo separarlas linealmente? pues porque podría, o sea, por ejemplo, en ese caso solo ese puntito extenderlo a una recta. Exactamente, ¿a qué recta en este caso particular? Perfecto, vas muy bien, vas muy bien. A la y igual, perdón, x igual a 0. Exactamente, ¿no? O sea, lo que estás agarrando es, como tú bien dijiste, extender ese punto
en la dimensión que le agregaste y solamente que sea una constante. Lo mismo va a pasar cuando ya puedes separarlo, por ejemplo, en 2 dimensiones, ¿no? Si ya tú podías separarlos por una recta y ahora lo pasas a 3 dimensiones, si tú esa recta, digamos, o sea, a ver, vamos a ver cómo pongo el dibujo. A ver, me fijo así el plano, ¿no? O sea, lo tengo, a ver, ahí está mi plano, ¿no? Entonces yo en el plano las puedo separar por esta recta, ¿sí? Si ahora los puntos los paso a otra dimensión, es nada más agregarles una altura, ¿no? A ver, me voy a hacer más para atrás, que creo que es agregarles nada más una altura. Pero si esta recta en el plano ya lo separaba, pues simplemente conviértela en un plano, conviértela en un plano, ¿no? Y vuelves a tener una cosa que te separa linealmente tus datos, ¿cierto? Sí. Entonces, perfecto, ¿no? ¿Dudas de por qué agregar dimensiones sigo pudiendo separar linealmente las cosas? ¿O alguien quiere que repitamos esa idea? Todo claro. Ah, perfecto. Entonces, ya vimos que también no caemos en ese problema, ¿no? Pero, o sea, el problema cuando agregamos más dimensiones puede ser justo esto de que sobreajuste, ¿no? Que tenemos un polinomio tan grande que lo que estamos es memorizándonos los datos, ¿no? Que justo cuando hacemos esto de agregarle otra dimensión, tal vez el plano mínimo, o sea, el plano que tiene el margen mínimo, ya no es este plano, sino es tal vez uno que está, digamos, en diagonal, ¿no? Por simplemente que le hiciste una transformación que ahora pues, empieza a encontrar cosas que no te sirven de nada. O sea, si ya lo podías separar en 2 dimensiones, no habría por qué separarlo en 3, ¿no? Ya estás sobreajustando, ya estás encontrando cosas donde no hay, ¿no? O sea, eso es en sí, cuando uno está pensando sobre ajustar, es que tu algoritmo está pensando, está encontrando cosas que no hay, ¿no? O sea, está encontrando patrones que no hay, ¿no? No solamente cosas. Ok. Entonces, ahora sí, pues ya vimos que ya lo podemos separar. Y justo, pues ahora veamos que ya separándolo, pues cómo nos queda. Y ahora noten que ya en esta dimensión, ya nuestra, justo sí me lo acaban de decir, nuestra precisión es perfecta, ¿no? O sea, una precisión de 1, pues es perfecta. Okay. Lo que hice tras bambalinas fue solamente correr la última línea, que fue esta. Y ahora, por medio de esta transformación, pues corro otra vez mi support vector machine de classifier, pero pues ahora me dice, sabes que ya distingo perfectamente los datos de un lado a los datos de otro.